Control social. ¿Qué quiere decir control social? No debemos esperar a que un policía sea el que le diga al que pasó el semáforo en rojo que está haciendo algo malo. Yo como vecino, yo como persona que estoy en la calle, como ciudadano, debo decirle: hombre, no te pases los semáforos en rojo, es que si vos te pasas el semáforo en rojo, esta ciudad no funciona, porque si yo paso en verde, supongo que el que está en rojo para, pero si yo empiezo a pasar en verde y la gente en rojo está pasando, esto es un caos. Y él empezó a decirle a la gente: tenemos que educarnos entre todos. Y ese profesor medio loco, ya ustedes saben todas las historias de él, pues en 3 años fue capaz de cambiarle la mentalidad a una ciudad que no la quería nadie, a una ciudad acabada, a una ciudad en donde el control era mínimo. Y no lo hizo simplemente con más policías, sí, obviamente hizo inversión en seguridad, pero ¿cómo lo hizo? Diciéndole a la gente: esta ciudad es suya. La manera de demostrar el cariño es respetando la ciudad, es respetando al otro, es respetando la norma. Y empezó esa ciudad a transformarse. ¿A partir de qué? No solo de girasoles ni de mimos, no, de un discurso y sobre todo de una coherencia. Cuando el gobierno es coherente, los ciudadanos aprenden. Si yo tengo un gobierno que dice los dineros son sagrados y demuestro que los dineros de los impuestos los estoy invirtiendo bien, el que no pagaba impuestos antes dice: ah, pero si estos dineros son para mí y para todos mis vecinos, hay que pagar impuestos, hay que formalizarse. Y este señor demostró eso. Y bueno, yo después me fui a Bogotá, pero vinieron otros: Peñalosa, otra vez Mocus, Lucho Garzón, que le dio un tinte social a lo que habían hecho todos los otros, y esa ciudad, Bogotá, cambió. Y cambió no solo lo dicen los bogotanos, lo dicen mucha gente, esa ciudad cambió completamente. Pero fui testigo de otra transformación política, hecha desde la política, y fue la de esta ciudad, la de Medellín. Medellín también tenía obviamente una historia muy compleja, una ciudad que queríamos más que los bogotanos, es verdad, los paisas y los medellinenses somos más orgullosos de nuestra ciudad y lo hemos sido históricamente que los colombianos, que los bogotanos, pero la queríamos de una manera como complicada también, ¿cierto? Porque es que la queríamos y estábamos muy orgullosos de ella, pero esta ciudad tenía unos niveles de violencia absolutamente altísimos, la convivencia era relativa, porque había muchos problemas de convivencia también, y a pesar de que esta ciudad no estaba acabada, sí faltaban muchas cosas. Y pues me tocó desde la universidad ver la transformación de Medellín ya con Sergio Fajardo Valderrama y con su equipo. Ver entonces, y eso me impactó profundamente, como otro profesor, pues les digo yo siendo profesor universitario, otro profesor sin apellido político, sin padrinos políticos, sin grandes movimientos políticos, había hecho campaña, hablando con la gente, entregando volantes, yendo a todos los barrios, había salido elegido y estaba transformando esta ciudad. Y eso a mí me llenó obviamente de esperanza, de que eso que yo enseñaba en la universidad, de lo que yo construía con los jóvenes, la buena política, la política decente, la política digna, la política honesta, la política que está pensando en el bienestar común y no solamente en cómo voy yo o cómo figuro yo, sino cómo mejoramos la condición de la mayoría de la gente, que esa política no solo era teórica, no solo está escrita en los libros, y no solo se podía discutir en una clase de universidad, sino que podía hacerse realidad. ¿Cuándo? Cuando gente convencida de que lo público es valioso y de que la política se puede hacer de otra manera, llega al poder. Cuando gente así llega al poder, las transformaciones son posibles. Son posibles. Perfectas no, obviamente toman tiempo. Una comunidad y una sociedad no cambian ni de un día para otro, ni en 4 años, ni de pronto ni en 8, pero sí hay una forma de creer que la política tiene efectos sobre la sociedad en que uno vive. Y hoy, digamos que una de las propuestas que les traía yo a ustedes era que redefinamos la política. La política es ante todo la posibilidad
de imaginarse una mejor sociedad y de trabajar con la norma para que sea realidad. Piensen en la política como eso. No es fácil, como ninguna otra. Ser médico no es fácil, ser abogado no es fácil, hay que estudiar, hay que trabajar muy duro, encuentra unos reveses muchísimos, pero definamos la política como eso, es la posibilidad de imaginarse una mejor sociedad y de trabajar con la ley, con la norma, para que sea realidad. Porque eso es finalmente lo que han hecho y lo que hicieron, por ejemplo, Mocus y Peñalosa y Lucho en Bogotá, y lo que hizo Fajardo y lo que está haciendo Alonso en esta ciudad. Es con la ley, con la decencia y con el respeto trabajar porque haya una mejor sociedad. Y en eso creemos, ¿no? En esa política sí creemos. Y yo estoy seguro que los jóvenes son los primeros en decir, hay que creer en eso y hay que trabajar por una sociedad así, porque los jóvenes tienen mucho empeñado en ese futuro. Tienen mucho empeñado en ese futuro. Y esto no es solo para los jóvenes, todos tenemos que asumir responsabilidades en eso, en poder llegar allá, Y antes de entrar a hablar un poco como de uno de los puntos centrales de esta charla, que era la política de juventud de Mocus y Fajardo, pero no quedarme ahí, pues les cuento en qué estamos actualmente. Yo, que me he dedicado a estudiar la historia de este país, creo que estamos en uno de los momentos más importantes de toda su historia. Estamos cumpliendo 200 años de independencia, ¿cierto? 200 años de independencia, precisamente ahorita en el 2010. 200 años de haber decidido ser una república democrática. Y creo que este año 2010 nos está enfrentando a retos casi que tan grandes como los que estábamos enfrentando como nación, que estaban haciendo en ese momento, y que nos demuestra además, yo creo que algo muy